acompañar esta noche, hoy miércoles 1 de abril del 2020, viviendo ya un nuevo mes, viviendo más de 15 días de cuarentena, y la verdad que puede ser que para muchas personas se les haya hecho esto un año y quizás para otros se les haya sentido como un mes, pero estoy seguro que a nadie se le ha hecho corto este tiempo. Lo que sí es real es que cada día que pasa y nos hemos podido quedar en casa de una u otra forma, controlamos y mitigamos que el problema del coronavirus pueda propagarse en mayor medida. En virtud de ello, siempre es importante solidarizarnos y de una u otra manera llegar con un abrazo fraterno a todas las personas que tienen algún familiar padeciendo este problema, y también aquellas personas que están sufriendo algún otro tipo de enfermedades y que lastimosamente por este colapso que está ocurriendo en el sistema de salud no pueden ser solucionadas esas afecciones que están llevando adelante. Así que un abrazo en ese sentido, y mucho más todavía para aquellas personas que han perdido algún familiar, o ya sea por el COVID o por alguna otro tipo de patología que de alguna otra forma, si no estuviéramos bajo esta pandemia, quizás hubiera podido tener otro tipo de final. Un abrazo inmenso para todos ellos. Y vamos a entrar de lleno acá, mostrando unas cuantas preguntas que quedaron del día de ayer, día martes 31 de marzo, y creo que es importante mencionarlas. Entre ellas vamos a destacar con una pregunta de la doctora Miriam Ponce Mera desde Manta. Voy a presentarme rápidamente, que me estoy olvidando de eso y siempre me recomiendan que lo haga. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, yo soy médico imagenólogo, soy parte de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí. Esta señal la levantamos desde la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador, y acá en este momento tenemos las 20 horas y 5 minutos, ¿sí? Así que para todos una muy buena noche, o buena mañana o buena tarde, dependiendo dónde se estén colocando. Dicho aquello, la doctora Miriam Ponce Mera, ella es pediatra, desde la ciudad de Manta nos escribe y nos estaba comentando qué pasaba con los pacientes asmáticos en relación con el COVID. Y de lo que hemos podido recabar, si son pacientes asmáticos controlados, no hay ningún tipo de problema fuera o por encima de aquello. Y en los pacientes que son asmáticos con crisis, hay que precautelar siempre, mantener al día las crisis y obviamente evitar el contagio. En el caso del contagio, por cualquier razón, no se hubiera podido evitar y estos pacientes pediátricos, estos niños pudieran estar sometidos a eso, hay que tener una valoración más explícita, obviamente hacer un hisopado para ver si son positivos, y también incluso tener un estudio de imágenes para ver la progresión del problema si es que lo hubiera. En teoría, en los niños, aunque sufran de asma, la progresión no suele ser tan agresiva. Hemos escuchado quizás uno que otro caso de algún niño que haya fallecido. Por lo que tenemos entendido, más bien han sido niños asociados a cardiopatías, en el cual este problema se complementó y comenzó a ser una complicación más. Muy bien. Desde Quito, me parece, Marco Vinicio Estrella Silva nos envía un saludo y nos estaba comentando sobre los patrones tomográficos que se ven muy representativos en la actualidad. Yo creo que el patrón principal que todos estamos viendo y que creo que ya estamos familiarizados es este que se denomina patrón de vidrio esmerilado o vidrio deslustrado, o también le denominamos en algunos lugares vidrio catedral. Entonces, este representa justamente como la imagen que se ve, como la imagen que uno ve en ciertos baños donde existe ese tipo de vidrio que no deja ver claramente la figura y se ve una figura media con unos márgenes medias irregulares. Entonces, eso se llama la figura de vidrio deslustrado o vidrio catedral. Entonces, la imagen es algo similar a ello, ¿sí? Y cuando en cuanto a la caracterización, se llama imagen de vidrio esmerilado deslustrado, y comienzan a ver confluentes pariliares e incluso, sobre todo, muy periféricos cuando son estadios iniciales. No tienen una predilección específica para lóbulos, pero hemos visto que en etapas iniciales están muy predispuestos a la parte basal medial, y luego cuando han pasado unos días más hacia la parte de lóbulos superiores. Es importante que cuando esto progresa puede haber lo que se denomina un patrón de mosaico, que aquellas personas que están familiarizadas con la medicina creo que sí podrían distinguir, ¿no? Un patrón en el cual se ve componentes, hablando en tomografía de hiperdensidad, con componentes de densidad normal del parénquima pulmonar,
o en radiografía, que es un poquito más difícil poder apreciar mucho de esto, se ven patrones, ¿sí?, que se denominan de radioopacidad difusa en el parénquima pulmonar. Y hoy en pacientes jóvenes hemos estado viendo unos patrones que se denominan o la presencia del signo del halo invertido. El signo del halo invertido es muy común en enfermedades como aspergilosis, entre otras cosas, pero en pacientes jóvenes hay algunos casos reportados con la presencia de signo del halo invertido. Entonces pueden tenerlo presente. ¿Sí? En la radiografía, recuerden que una radiografía, probablemente el 50% de los pacientes van a presentar una radiografía normal o aparentemente normal. Y de lo que yo últimamente he estado chequeando, porque mucha gente me manda imágenes de radiografía y me dice que les haga una valoración, y obviamente que uno no puede hacer una valoración muy buena porque la imagen que uno envía mediante cualquier plataforma, Facebook, WhatsApp, Telegram, lo que sea, sufre una degradación y no es una imagen desde el punto de vista médica adecuada. Sin embargo, de las que yo veo, les puedo decir que la mitad he visto como sin complicaciones mayores, que no necesariamente implica de que no tengan el problema. Y la otra mitad sí he visto con ya infiltrados pariliares, infiltrados periféricos, basales y en zona lóbulo medio, muy característicos, ¿no? Pero nuevamente, la radiografía probablemente solo me dejaría ver el 50% de personas que tengan patrones. Obviamente que cuando el proceso o el desarrollo de la patología ya es muy evidente, esto es mucho más fácil poderlo observar, ¿sí? Sin lugar a dudas, la tomografía es el estudio dentro de imágenes que va a significar poder darme una apreciación incluso en estadios muy incipientes o en personas que tienen caracterizaciones leves y que no progresa el problema. He visto unas cuantas tomografías de colegas que se han contagiado y que afortunadamente ya han pasado la etapa de evento peligrosa, por decirlo así, y la verdad, los infiltrados son muy discretos, que se podrían pasar por alto, pero ya con un ojo clínico uno los puede distinguir. Sin embargo, les quiero hacer caer en atención que incluso en pacientes que tienen sintomatología leve, ¿sí?, pueden haber cambios sutiles que pueden ser percibidos por tomografía. Así que, sin lugar a dudas, la sensibilidad y especificidad que me brinda la tomografía está por encima de otras caracterizaciones de imágenes, como podría ser la radiografía, o incluso que ahora lo puedo caracterizar por ecografía, sobre todo cuando se acompaña de derrame y cuando hace neumonía muy periférica y yo puedo caracterizar aquello. Bueno, eso era contestando, estamos en la parte de contestar preguntas y esta era para el amigo Marcos Vinicio Estrella Silva, que desde Quito nos estaba preguntando esto de los patrones. Perfecto. Luego había bueno, es una sola pregunta se podría decir, pero que la hicieron de diferente enfoque dos personas, Vivi Romero desde Santa Elena y Enma Lucía Mora Abril, creo que desde Cuenca. Enma Lucía Mora Abril nos decía que si se podría elaborar un protocolo para el manejo de cadáveres dentro de casa, y Vivi Romero preguntaba si para el plan de cadáveres que se encuentran en casa y por los trámites que hay que seguir y no han sido retirados a las casas, ¿qué posibilidades hay de que se convierta un foco de infección en las casas vecinas o en las manzanas vecinas? Entonces, hoy día he intentado comunicarme con dos colegas que son médicos de medicina legal, sí, y forense. Entonces, quedaron en darme una apreciación, pero no lo han hecho. Por lo tanto, esta pregunta la vamos a dejar en pendiente, si Dios lo permite, para el día de mañana poderla hablar o mencionar de mejor manera. Entonces la voy a trasladar acá y la voy a dejar acá. Y bueno, si Dios lo permite y podemos estar mañana, la estaremos respondiendo, ¿no? Porque yo no puedo asumir una postura de respuesta de algo que no compete a mi especialidad. Sería muy negligente de mi parte, honestamente. Perfecto. Bueno, vamos entrando directamente a nuestros pequeños esquemas que hacemos. Y lo primero que hablamos es de la estadística. Recuerden que la estadística que nosotros mencionamos, y hoy día vamos a tocar algunos países más, es la estadística que maneja el Ministerio de Salud Pública a base de este comité de operaciones que maneja el proceso del COVID. Y en esta nos está informando en el día de hoy, a corte de las 5 de la tarde, hoy día 1 de abril, que ya tenemos 2.758 casos confirmados, existen casos sospechosos o con sospecha 3.428,
Ya estamos casi a un centenar de fallecidos, lastimosamente, o sea, estamos 98, según estas cifras. Sí, casos descartados, 2.833, y casos con alta hospitalaria, 58, que también lo habíamos mencionado. En virtud de ello, sí es importante entender nuevamente que no sería nada extraño que comiencen a aparecer la opción de que muchos casos confirmados, porque como han estado represados en laboratorio mucha cantidad de muestras, comienzan a aparecer positivos. Entonces no se extrañen que de la mañana a la tarde o de un día para otro, de pronto en vez de la progresión que veníamos viendo, comiencen a subir de 400, de 500 o incluso de 600 u 800, porque es la represión de casos que tenemos. Y como siempre lo mencionamos, lo que tenemos en estadística ahora es una fotografía de días atrás, no es la realidad absoluta de lo que está pasando, porque ni siquiera en el caso de las personas que fallecen podríamos decir que es la realidad absoluta, ya que muchas de las personas que fallecen, ¿sí? Entran, bueno, esperamos que todas fueran así, pero al menos una parte de las personas que fallecen entran en un protocolo donde toman muestras y se manda a analizar. Entonces, esa persona, si bien es cierto, falleció, pero no la ponen como un fallecimiento del caso de COVID, porque lastimosamente no está todavía el hisopado o alguna prueba, algún test de laboratorio. Entonces, eso es importante que se entienda y se escuche para ir hilvanando todo esto. Pero eso es una cosa, y la otra cosa también es que nos pretendan engañar, que yo es lo que siempre les digo. Todos sabemos que la cantidad de gente que está muriendo es considerable. Y nuevamente, si hacemos un promedio de gente que fallece normalmente en Ecuador, por ejemplo, en los meses de marzo, y vemos unos 10 años atrás cuánta gente normalmente fallece los meses de marzo, significaría que si el gobierno nos quisiera vender esa idea, tendría que ser una cifra similar. Me invento. Digamos que en los meses de marzo en Ecuador, estoy inventándome la cifra por si acaso, en los meses de marzo en Ecuador siempre fallecen 100 personas, ¿sí? Y ahora resulta que están falleciendo 600 personas. Entonces, allí hay algo que no cuadra, por donde quiera que lo miremos. Digamos que de las muertes indirectas, que son las que mencionamos siempre, aquellas muertes que por culpa de que los hospitales estén saturados y no se pueda responder ese tipo de emergencia, automáticamente se lo considera como una muerte diferente al COVID, pero que tiene una incidencia directa al COVID. Digamos que en ese caso hayan duplicado la cifra, perfecto, pero no justificaría aún así toda la cantidad de personas que están fallecidas. Entonces eso hay que tenerlo muy claro y hay que ser muy consciente de ello. Y también dentro del resumen que realizan, ¿sí?, está también lo que se denomina pacientes estables en aislamiento domiciliario, que están colocando a 2.301, ¿sí? Entonces, si eso me mencionan que es así de esa manera, significa que yo debería sumar los que están en domicilio, los que están estables en hospitalización, los que están dados de alta y los que están fallecidos, y la cifra debería cuadrar al menos con los casos confirmados. Es muy obvio, ¿no? Entonces no me he puesto a hacer la sumatoria por una cuestión de tiempo, pero debería ser así. Ahora, hasta el momento, para que tengan una idea, en Ecuador se han realizado alrededor de 9.000 pruebas, para ser exactos 9.008 pruebas, cuando lo que debería estarse realizando en el Ecuador en este momento por día son 5.000 pruebas. O sea, entendamos la magnitud del evento y entendamos también por qué podríamos estar extremadamente cortos de datos. Entonces, cuando debemos estar realizando 5.000 pruebas por día, en este periodo de tiempo hemos realizado apenas 9.000 pruebas. Entonces, aún en esas 9.000 pruebas, tengo todavía represadas muchas y tengo confirmadas 2.758, y estos casos que se denominan o que le han colocado el nombre de casos descartados, 2.833. Entonces, si yo sumo ese 2.800 con el 2.500, estamos hablando alrededor de 6.000. Tengo 3.000 y pico, que son los casos con sospecha que todavía están represados. O sea, son las pruebas que he hecho, 9.000. Nuevamente, son muy pocas pruebas que hemos hecho. Verán que esto, las personas que se conectan a diario, lo venimos mencionando de muchos días atrás, que nos dicen que el día de mañana llegan, que mañana llega, y ya nos ofrecieron que esta semana llegaba. Miren que hoy día ya es miércoles.
y todavía nada, ¿sí? Y encima, bueno, esperemos hasta mañana jueves, pero encima no debe ser factible que solamente se centren ahora en Quito y Guayaquil las pruebas. Las pruebas tienen que estar realizándose al menos en unas 5 o 6 provincias muy representativas, al menos, ¿sí? Porque vemos la curva ascendente de casos como se está dando. Entonces, eso sí sería extremadamente importante que se tenga presente. En virtud de ello, ya tenemos una panorámica de lo que pasa en Ecuador y también es interesante entender que la OPS hace una caracterización de que al menos en lo que tiene que ver con América Latina ya tenemos 21.000 contagiados aproximadamente y 600 muertos y un tanto más. La OPS especula que se demora llegar el pico casi 2 meses desde que empezó la marea alta, por decirlo así, que fue mediados de marzo. Significa que en mediados de mayo o junio, llegando a junio, podríamos tener el pico máximo de lo que podría ocurrir con el coronavirus. Yo en la escala y en la estadística que veníamos observando, habíamos considerado que la posibilidad de que estos casos en nuestro país, tomando todas las precauciones, llegaran a un pico máximo, habíamos hablado del 7 de abril. Vamos a ver si se cumple aquello. Y habíamos hablado alrededor de 9.000 pacientes, 9.000, 10.000 pacientes confirmados. Pero si yo no hago la suficiente cantidad de pruebas, obviamente que no voy a llegar a esa cifra. Eso no significa que la curva se esté aplanando. Eso significa que tengo un sesgo gigante de la información. Eso tenemos que ser muy claros y objetivos, porque estadísticamente eso podría confundir o al menos hacer confiar a muchas personas lo que ocurre. Y para que vean lo que está pasando en otros países, Panamá sí que tiene una población significativamente menor que la nuestra. Sí, al día de hoy, y ellos ya están desde su tamizaje, día 23, ya tienen 1.317 pacientes confirmados. ¿Sí? Una cifra interesante porque ellos están realizando mayor cantidad de pruebas y tienen ya 136 personas que han fallecido. ¿Sí? Entonces, solo viendo esta estadística, ellos en menos cantidad de pacientes, 1.317 confirmados, su cantidad de muertos o de fallecidos son 136. Que si yo miro la nuestra, nosotros tenemos 2.758, ¿sí? Más, al menos un 70% más que ellos, y tenemos en teoría menos fallecidos que ellos. O sea, no cuadran las cosas, no cuadran definitivamente. Ahí es que a mucha gente nos cae bastante mal la situación, porque sabemos que por donde se lo quiera mirar, la cifra, sobre todo las personas fallecidas, no es muy transparente, ¿sí? No es muy transparente. Muy bien, en Panamá entonces, a la fecha hoy, día 23 de ellos, hay 1.317 personas positivas, hay 136 personas fallecidas. El gobierno ha adoptado algún tipo de medidas que todavía son tibias para ellos, pero por ejemplo ha entregado un bono de $40 a desempleados, ¿sí? Ha entregado bolsas de comidas en zonas donde vive gente marginal y vulnerable, ¿sí? Y así también ha presentado algunas alternativas. Igual lo que se hace es muy poco, pero por lo que veo están haciendo un poco más de lo que hacen en nuestro país. En Costa Rica, para que tengan una idea, en Costa Rica hasta el momento ellos tienen 375 casos confirmados y tienen 2 personas fallecidas. Al menos hasta ahora el Ministerio de Salud de Costa Rica pueden dar todavía posibilidad de que sostenga a la cantidad de pacientes que ellos tienen. O sea, si bien es cierto, ya comienzan a saturarse, pero todavía la respuesta es efectiva. Y nuevamente, mientras yo tenga respuesta hospitalaria, probablemente las cifras de fallecidos disminuirían. Pero si no tengo buena respuesta hospitalaria, tengo a mi primera línea de atención de salud afectada y encima me mienten con las cifras, todo es un desastre. Eso es la realidad de las cosas. ¿Sí? Y eso sí, no hay que extralimitarse en pensar que se tratan de bulos o fake news que inventan cierta cantidad de gente, porque solo basta nuevamente que ustedes miren el Facebook de sus amigos y ustedes se den cuenta cómo todos los días al menos aparece 5 o 6 personas publicando algo de alguna persona que ha fallecido de su entorno familiar. Entonces, nuevamente, si ustedes me dicen que eso era muy normal anteriormente, diría, bueno, es parte del proceso biológico que estamos viviendo, pero sabemos que eso no es así.
Perfecto. En Colombia, miren, en Colombia tienen 1076 al día de hoy, 1076 contagiados y ellos dicen que tienen una cifra de 16 muertos, perdón, 17 muertos hasta el día de hoy. Entonces ellos en una cifra que es la tercera parte nuestra, al menos sus fallecidos, de lo que ellos representan, está siendo también la tercera parte, ¿no? Y en cuanto a este, por decirlo así, macabro ranking de los países que tienen la mayor cantidad de gente fallecida, vemos que Italia tiene ya 12.428 personas, España tiene 8.464, Estados Unidos está ya por 4.081, Francia está por 3.532, China está en quinto puesto con 3.316 e Irán con 2.898. Si ustedes recuerdan, creo que el día de ayer yo lo mencioné, o antes de ayer, que no se extrañen que China baje al quinto puesto porque Francia comience a ganarle. Y eso fue lo que aconteció, porque era obvio que iba a ocurrir aquello porque la curva de pacientes que iban falleciendo era muy acentuada. Y lo mismo puede ocurrir con Irán. Y vamos a ver Reino Unido cómo comienza a intentar controlar el problema, porque Reino Unido también fue muy laxo inicialmente, e incluso el primer ministro de allí, desde mi punto de vista, no le dio tanta importancia y ahora se les ha salido de las manos a cierto punto. Perfecto. Entre las cosas que se pueden decir dentro de lo feo, lo malo, las hospitalizaciones y los ingresos en las unidades de terapia intensiva en España comienzan a ralentizarse. Por ejemplo, España superó ayer los 100.000 contagios y la cifra de muertes que alcanzó los 8.000 y tantos, 9.053, al menos en las 24 horas murieron 864, pero fue significativamente menos a lo que había muerto los días anteriores. Obviamente que uno desearía que no muriera nada, pero es lo que está ocurriendo. Y en Italia, hoy día registra 727 muertos por coronavirus, que se vuelve a transformar en la cifra más baja de los últimos días. Entonces, eso es interesante porque al llegar a un pico de mortalidad y comienza a descender, esperemos que eso vaya descendiendo paulatinamente hasta que llegue el momento y se haga cero. Perfecto. Bueno, seguimos este otro espacio que hemos denominado el Rincón Médico y nuevamente en charlas que cada vez están presentando la mayor cantidad de inmunólogos, infectólogos, médicos de laboratorio clínico y en fin, terapistas. Entonces cada rato, nos agradan la información que ellos presentan y sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de vacunas y toda esa situación. En virtud de ello, es interesante entender que ya tenemos claro que el mecanismo que utiliza el virus, el SARS-CoV-2, es ir a esos receptores que se denominan AC2, que son los de la enzima convertidora de angiotensina 2, y que allí hay 14 residuos de unión en el cual el virus puede entrar fácilmente. Y la cascada de patogénesis y la cascada de inflamación que produce el virus cuando entra acá hace que en algunas personas se exacerbe tanto la respuesta y comienza a producir estos cuadros de neumonía, bronconeumonía, que pueden llegar a distrés o a síndrome de distrés respiratorio en algunos casos y que obviamente de una u otra forma también compromete. Y por ello vemos las terapias que se están aplicando hoy por hoy. Es interesante la presencia de charlas en los cuales se habla claramente del reconocimiento a través de receptores de los patrones que tiene tanto las células diana como estos virus y bueno, ir entendiendo eso sin lugar a dudas va de una u otra manera a facilitar el entendimiento. Yo tengo unas imágenes que se las voy a participar en Facebook para ver si les interesa y ahí pueden ustedes adquirirlo. Finalmente, hablando dentro de este rincón médico, la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia presenta un protocolo de atención para COVID-19, o sea, SARS-CoV-2, para atender a los pacientes. Y ellos valoran 4 cosas importantes que tienen que ver con la identificación, aislar, tratar y luego trasladar al paciente, porque estamos hablando del servicio de emergencia. Entonces es bastante interesante este artículo que sacó la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia y aquellas personas que están en la línea justamente de emergencia, de triaje de emergencia, pudieran de pronto llevarlo adelante. Muy bien. Hay una sugerencia y la voy a agregar como último punto acá que ha dado algunas personas
sobre la posibilidad de que vía web se pueda construir una especie de página o archivo donde pudieran irse agregando información de personas que fallecen por COVID-19. O sea, no se busca en ningún momento entorpecer o tratar no sé, de atacar la información que presta el gobierno, para nada, porque entendemos que es una labor muy sacrificada y muy compleja la que ellos hacen. Lo que queremos más bien es tener un archivo, ¿sí? o se pretende crear un archivo de las personas que fallecen por y que quede una memoria digital de los nombres de estas personas. Porque, por ejemplo, en la parte médica, los nombres de las personas médica y de salud, los nombres de tanto los colegas médicos como los colegas que están de licenciados, auxiliares, enfermería, etcétera, que han fallecido, estamos tratando de armar una memoria porque no queremos que quede como un muerto de COVID, sino queremos que haya una memoria de estas personas que tienen nombres y apellidos para la eternidad. Nosotros acá en Manabí, en el 2016, en abril de 2016, tuvimos un terremoto, sí, y bueno, en esa época dijeron que fallecieron alrededor de 700 personas. Yo asumo que la cifra pudo haber sido 2 o 3 veces más que eso. Y algunas personas civiles propusimos, por ejemplo, en mi caso, a Puerto Viejo, el municipio, a que en cierto lugar se cree una plazoleta con el nombre de todos los fallecidos del terremoto. Entonces, acá podríamos hacer, por la cantidad de gente, una memoria, ¿sí? Una memoria informática, una memoria en la nube de todas estas personas que fallecen. Entonces, si alguien de pronto tiene conocimiento para poder armar esto y que no se crucen los nombres, que sean nombres reales, fidedignos, en base probablemente hasta con la relación con el número de cédula, fecha de nacimiento, y en qué circunstancia o en qué fecha falleció, de pronto poder armar algo. Incluso hasta tener una idea más real de qué cantidad de gente por el COVID está falleciendo. Entonces me parece interesante una idea que plantearon algunos amigos y que yo la estoy extrapolando dentro de lo que ustedes pudieran considerar a alguien que le interese de pronto esto, ¿no? Muy bien. Luego también, como última acotación dentro del rincón médico, miren que lo que ocurre en algunos países sirve de ejemplo para otros. Por ejemplo, las cosas malas que ocurren acá están sirviendo para ejemplo en ciertos hospitales de Estados Unidos que están amenazando con despedir a los médicos que denuncien la falta de material, ¿sí? Obviamente eso es un régimen privado y pueden tener esas aristas, pero lo que habíamos escuchado acá que estaba sucediendo en nuestro país, ya esta agencia de noticias estadounidense que se llama Bloomberg lo está haciendo participativa, y sobre todo una denuncia de un médico que se llama Min Lin en el estado de Washington, donde aduce motivos de despido laboral a esta causa. Bueno, lo que ocurre. Muy bien, vamos pasando de esta información ya y entrando a la zona de los bulos. Y entre los bulos, acuérdense que son noticias falsas que quieren hacerla pasar por verdadera, etc. El día de ayer comenzó a circular una cadena de bulos y se la voy a leer. Dicen: no esperen que tenga síntomas del virus, hágase nebulizaciones 3 seguidas con fisiol, mucosolvan, fluimucil, tomen paracetamol cada 8 horas y si es posible pónganse en suero, o si no pueden ponerse suero o tomar suero oral para no deshidratarse, y por favor hacerse las nebulizaciones y no esperar a estar complicados y poner las mascarillas, etc. Entonces recuerden que una persona normal, las nebulizaciones, si hay una persona contagiada, esta sí puede servir de vía de propagación del contagio del virus, porque el virus se aerotransporta. No es que en el aire está, pero si yo tengo una posición de cercanía con alguien que tiene el problema y esta no guarda la debida protección, me pudiera contagiar yo. Y peor aún, si estoy utilizando un nebulizador donde el nebulizador tiene una capacidad de poder enviar, ¿sí?, estas micropartículas con mayor distancia. Entonces, la verdad que es un bulo y a no tener presente aquello, salvo que en algún momento o bajo la prescripción de algún colega médico lo requiera algún paciente por una situación muy especial. Pero por favor, a no tener presente o a no a realizar ese tipo de cosas. Muy bien, y
Se me pasaba algo más por alto, pero bueno, déjeme ver si lo localizo acá. Ya, como vamos a entrar ya al segmento de cosas positivas, ¿sí? Voy a mencionar lo siguiente. En Guayaquil, así como hemos visto que han existido cosas que se escapan de las manos y uno los ve que están desbordados y la verdad que tiene una pena enorme por lo que está ocurriendo en nuestra querida ciudad de Guayaquil, ¿sí? Sin embargo, también vemos las cosas positivas que se están dando en los hospitales. Como estamos en chat médicos, vemos cómo mediante el tratamiento de medicina, ¿sí? Que se está instaurando en algunos hospitales, la posibilidad de recuperación de algunos pacientes graves, incluso con comorbilidad, como obesidad, con diabetes, con hipertensión, está siendo muy efectiva. Eso es algo que nos alegra, nos entusiasma, porque al menos entendemos que pudiera ser una luz al final del túnel y de una u otra manera nos pudiera dar un pequeño hálito de tranquilidad. Por un lado han utilizado, verán que todo es experimental ahora, ¿no? Pero por un lado han utilizado una tetraterapia de las dos cosas que ya conocen ustedes muy bien, acitro con la hidroxicloroquina y con dos cosas más que no los menciono para que la gente no salga desesperada a comprarlas. Y también con antivirales, ¿sí? De dos tipos en otro tipo de pacientes. Y por ambas vías ha ido bastante bien. Yo entiendo perfectamente que los colegas que están en Guayas, y en Guayaquil sobre todo, están desbordados de trabajos también y es muy difícil poder hacer una investigación científica en base de ello muchas veces. Sin embargo, de los aportes que ellos están teniendo, que nos comparten, nosotros de una u otra manera también apreciamos esa información, ¿sí? Así que eso me parece una noticia bastante positiva dentro de todo lo negativo que estamos viendo en las redes sociales, de los que nos comparten familiares, en fin. Y otra cosa positiva también es de lo que comienza a circular en las revistas de psicología, que primero que cómo hablar a los hijos del COVID, pero segundo, se ha notado que los chicos están, que los niños, los muchachos, están teniendo una mejor respuesta que los adultos para afrontar todo este tema. Entonces, eso es interesante y agradable saber que los niños, sobre todo, pueden estar enfrentando esta crisis de otra manera. Entonces, sí es interesante también entender que ellos tienen que estar familiarizados con el problema, hay que inteligenciarlos del asunto y hay que de una u otra forma ver de ser posible colocarles tareas, tener horarios, ¿sí? Incluso intentar no alterar su ritmo de alimentación, porque eso también hace que ellos se acoplen de mejor forma a todo esto. Digo porque de pronto nosotros los padres sí podemos pasar más estresados, angustiados y todo ello, pero al menos tener la tranquilidad de que ellos pudieran estar tranquilos sí nos deja un poco más serenos, creo yo. Perfecto, muy bien, eso por lo que yo tenía como aporte. Voy a empezar a leer las notificaciones que ustedes brindan gentilmente y para ello voy a comenzar nuevamente a leer sus saludos, sus comentarios, sugerencias, en fin, todo lo que ustedes hayan escrito, ¿no? Así que esperan unos segunditos mientras abro, que saben que acá siempre me olvido un poco de hacerlo desde el inicio. Muy bien, entonces vamos empezando por acá. A ver, nos escribe primero Andrea Valdivieso. Nos dice, buenas noches, el tiempo de cuarentena que aún estando en pleno pico de contagio, si el gobierno da paso para ir a trabajar, ¿se puede y es prudente hacerlo? Yo tengo entendido que, primero que esta fecha del 5 de abril probablemente la extiendan, desde mi especulación médica por si acaso, probablemente la extiendan hasta Semana Santa y los primeros días de Semana Santa. Es una cuestión muy sencilla que tiene que ver con la curva de aparecimiento o la curva de crecimiento del problema. Así que asumo yo que al menos probablemente la extenderían hasta Semana Santa. Y luego, si es que la sacarían, yo pienso que la sacarían parcialmente, haciendo que mucha gente cumpla algunas cosas. Andar con mascarillas para tranquilidad de todos, no estar en lugares donde puedan estar concentrados muchas personas, limitar la conexión de gente cercanamente, o sea, incluso la situación en los buses, ver cómo puede ser factible que pueda haber poca gente, la desinfección, entonces un sinnúmero de situaciones que harían que pueda irse levantando parcialmente la medida. Entonces, igual en teoría el día 5 nos van a dar noticias sobre esto y el día 5, si mal no estoy,
2, 3, 4, sería el domingo, ¿no? Entonces el domingo esperaríamos esto y veamos qué nos están comentando. Pero yo de entrada pensaría que lo extenderían un poco más. Robinson Pinargote Medranda dice: muy buenas noches, ¿por qué motivo no se pueden sepultar normalmente a las personas fallecidas por COVID? Robinson, porque una persona fallecida por COVID, en las secreciones que esta persona comienza a producir por su descomposición, allí va a ir mucha cantidad de virus dentro de células, y estas pueden servir una fuente de contagio y de propagación del problema si no hago de la forma adecuada. Por ejemplo, si yo dejo el cadáver en alguna casa y hay gente que no ha estado contagiada, seguro que se va a contagiar, ¿sí? Y además que es una cuestión de salud pública. Entonces, en las pandemias, la Organización Mundial de la Salud tiene un protocolo que es el protocolo de colocar el cadáver en bolsas herméticas cerradas y que tengan 6 agarraderas para llevarlas y transportarlas y ser cremadas o quemadas lo más pronto posible. Vemos que la cremación acá en Ecuador está resultando ser un lujo. Pagar entre $1.200 a $1.700 es, bueno, asumo que ha de costar eso, ¿no? Pero ahora ese tipo de cosas por una pandemia el gobierno, el Estado debería cubrirla. Eso es mi apreciación, por una cuestión de simplez de salud pública. O sea, yo estoy primero dando un servicio que se necesita y segundo, siguiendo una indicación que la guía de la Organización Mundial de la Salud la ejecuta. Entonces, por eso hay que hacer cierto protocolo para cuando fallece alguien, llevarlo y en el peor de los casos colocarlos o enterrarlos en bolsas herméticas, sí, bajo ciertos protocolos también, ¿no? Igual de esto yo tendría que hablar el día de mañana porque tienen que complementarse con lo que tienen que decirme colegas médicos legistas. Entonces es importante entender aquello. Muy bien, acá Mauro Quiroz Rodríguez nos dice: es terrorífico lo que dice el ministro, que el 60% de los ecuatorianos vamos a contagiar, serían 10 millones de personas, y dice que fallece el 3%, será 300.000 personas. No estoy sacando bien las cuentas, así como las dice el ministro, las está sacando bien, pero nuevamente lo que se busca, bueno, nuevamente es que no escuché esa entrevista, pero la realidad es que sí se pudiera dar eso. Ahora, si se da eso, de que se contagie el 60% de la población, yo pretendo que se contagie el 60% de la población, pero en un año, no que se contagie el 60% de la población en un mes, que es lo que hay que entender perfectamente. Porque si se contagia el 60% de la población en un mes, no va a haber lugar en el Ecuador que no esté colapsado y no esté al borde del caos. Y nuevamente, porque no solamente la gente tiene COVID, tiene otras cosas que hay que atender y hay que solucionar. Ahora, que si tengo todo un año para que ese porcentaje de gente se contagie, que sería ideal no ocurriera, pero si tengo todo un año, la cantidad de pacientes, porque recuerden que de cada 100 pacientes que se enferman, 80 van a ser leves, no van a necesitar ni siquiera hospitalizarse ni nada. ¿Sí? De ese 20%, 15% van a necesitar hospitalización, y de ese 5% restante probablemente van a necesitar terapia intensiva y van a necesitar ventiladores mecánicos. Ahora, si yo tengo para poder saciar esa demanda, lo más probable que ocurra es que no vaya a haber una cantidad significativa de muertes, porque nuestra mortalidad, según las cifras que nos daba el ministerio, estaba por alrededor de 1.6, 1.8, hasta 2.2, que era muy por debajo de promedios de otros países. Italia tiene una mortalidad cercana o alrededor del 8%, para que tengas una idea. Entonces, nuevamente, cuando alguien lo dice muy rápidamente algo, la gente lo toma literal y puede ser un problema. Por eso, no sé si lo dijo el ministro, pero si fuera el caso, de verdad que hay que agarrar las cosas con pinzas y entender cómo se quiere decir las cosas, ¿no? Pero al menos Mauro Quiroz Rodríguez, tu apreciación numérica es real si tomamos en cuenta lo que están mencionando, ¿sí? Diana Mera manda saludos y dice, Diana Mera, si ocultan mucho porque el día que falleció mi hermano murieron 3 personas más en Manta, en el IES, y eso fue el sábado 28, ¿sí? Entonces, yo tengo entendido que en Manta, sobre todo en el Hospital Seguro, por algo que le escuché al director del hospital, él mencionaba que habían, si no escuché mal, 6 o 10 personas fallecidas que no tenían todavía el hisopado, el test, para poder confirmar si eran positivos o no. Asumo que una vez tengan el test,
esa cantidad de gente que falleció, si fue por ello, deberían sumar el número de fallecidos que hay, ¿sí? Entonces, esta observación nos hace Diana Mera, desde la ciudad de Manta, y sintiendo mucho el fallecimiento de su hermano, ¿sí? Y el de todas las personas, obviamente. Gustavo Zambrano Vázquez manda bendiciones, Gustavo. Diana Mera nuevamente dice, si usted pudiera ayudarme con una consulta, por favor. Si me escribe por interno, al final no creo que habría problema. Narcisa Lino Segovia nos escribe, dice, todo el dinero que gastan en cadenas de televisión deberían utilizarse en salud para ayudar a enfrentar esta pandemia. Totalmente de acuerdo. Gastar menos en publicidad y más en cualquier cosa, desde comprar medicina, desde comprar insumos, equipamiento y desde pagar las cremaciones a los pacientes que fallecen y la necesitan. Muy de acuerdo con usted, Narcisa Lino Segovia. Carlos Andrés Vera Cedeño dice, le responde a Narcisa, me parece, dice siempre, pero mucho más ahora, y es la verdad, o sea, está de acuerdo con lo que dice Narcisa Lino, yo también. Dice Diana Mera, sería lo mejor, así las estadísticas serían correctas y se hicieran más conciencia a la ciudadanía y que cojan conciencia que esto es terrible, que tengan y sigan todos los correctivos y cuidados de salud para salvaguardarnos a todos. Me imagino que tiene que ver con la situación de poder crear un banco de información y un banco de nombres de personas que fallecen para que eso quede en la memoria de todos nosotros, una memoria informática, ¿sí? Es importante. Lupe Gisela se ha unido, Gemma Vinces Bravos también, Damián Gustavo Alcíbar Castro, Viviana Martens Delgado, Liz Bernel, Milton Fienco, Mauro Quiroz Rodríguez, Berito García, Cecilia López, Fabiola Cantos. Vivi Romero nos manda saludos, dice, quisiera saber sobre qué pasaría si el virus se mutaría con otras enfermedades como el dengue y la influenza, ya que estas enfermedades han brotado en la ciudad de Guayaquil, ¿podría haber una...? No. O sea, si el virus mutaría de sí mismo y sería una mutación del mismo SARS-CoV-2. Tengo entendido que hay dos tipos, ¿no? Pero las otras cosas que aparecen, por ejemplo, el dengue, ¿sí? Tiene que ver otro tipo de problema, es otro tipo de virus, al menos el dengue. ¿Sí? Por lo tanto, eso es otra pelea que hay que estar combatiendo, y es lo que yo digo. Y uno también en este momento podría resfriarse, y no necesariamente tiene que ser el SARS-CoV-2, puede ser un hemófilos influenza, uno de estos, y que también nuestra región es muy común que siempre para esta época haya estos cambios de estación, que nosotros llamamos cambio de estación, y que ahí pueden aparecer estos brotes de gripe, etcétera, ¿no? Entonces el dengue no nos deja tranquilos y ahora la gripe, pero no es que va a mutar el uno hacia el otro y al otro, eso no ocurre, no, cada uno maneja su canal de problemas, por decirlo así. Isa García se ha unido, Ángela Tamayo también, Isabel Margarita Godoy también, Diana Mera dice con un banco de información, me imagino yo apoyando lo que yo manifesté. José Párraga dice, buenas noches, vi en una noticia que una enfermera de un hospital de Washington notó que la mayoría de pacientes infectados por el coronavirus presentaban conjuntivitis. He escuchado si es que acá en Ecuador se ha presentado una sintomatología, así sea en una minoría, hasta donde yo tengo entendido, José, como conjuntivitis, no. Lo que sí sé es que puede entrar por las conjuntivas el virus y podría generarlo. Entonces, pero no tengo entendido. Igual voy a colocar tu pregunta para verla por extenso y cualquier cosa, si Dios lo permite y mañana nos vemos nuevamente, poderlo comentar, ¿no? Perfecto, déjenme venir acá nuevamente esta pregunta de José Párraga que está bastante interesante. Muy bien, la dejamos por acá. Ahora vamos con Luis Rojas y Leonida Fabricio Juan Luis Arteaga nos dice saludos, bendiciones también. Excelente de transmisión, muy acorde a sus proyecciones y su visión en nuestro sistema de salud. Se debe tratar de fortalecer los puntos más vulnerables. Muy de acuerdo, así es. Los puntos más vulnerables y nuevamente lo que yo siempre les digo, si nosotros no ponemos atención a lo que es alimentación y medicina, otro tipo de medicina que necesitan la gente, pudiera estarse formando problemas muy severos, como ha pasado ya o como está pasando en algunos países, donde salen la gente a protestar, ya no les importa la infección o contagiarse, porque también hay que entender, si yo no como hoy día y no tengo agua hoy día, yo puedo fallecer hoy día.
el COVID pudiera matarme, como pudiera no matarme. Entonces, acá tengo la lotería, pero acá tengo la realidad, no tener alimentos. Entonces, en eso hay que insistir, todos los frentes que tienen que abrirse, y el gobierno, la verdad, que nos está fallando muchísimo. O sea, había fallado mucho, pero le habíamos puesto algo de fe ahora, pero todavía nos está fallando muchísimo. Tienen que hacer mejor las cosas, tienen que ser más rápidos, tienen que actuar con mayor honestidad, con honestidad. Es imposible que quieran hacer negociados a costa del dolor de todos nosotros. O sea, eso no es ni para entenderlo siquiera. ¿Cómo puede haber gente con una mezquindad del alma, con un egoísmo tan mínimo, tan básico, y que pueda solo pensar ahorita en dinero? Y el dinero, verá que es una necesidad de todos. O sea, no hay una persona acá que no tenga problema de dinero, no hay una sola persona, ¿sí? Pero en todo caso, cada uno desde su trinchera intenta aportar de alguna forma, así sea quedándose en casa, trabajando, lo que sea. Y es inaudito que haya autoridades que quieran pretender pescar a río revuelto y todo ello. Muy bien, voy a finalmente, miren, me extendí un poco, estoy intentando hacer los videos más cortos para no saturar tanto, y porque como los estoy subiendo en YouTube, también para que no pesen tanto en YouTube. Entonces voy a ver si por acá apareció algo. Dice José Párraga, es la pregunta que ya la trasladé al otro lado, y creo que eso es lo último. Entonces, a la señora que me escribió, la señora Diana Mera, si desea puede escribirme por interno, yo veo qué problema estaba teniendo y lo comento. Y si alguien por ahí de ustedes sabe cómo pudiéramos hacer una, no sé si página web o quizás una pequeña aplicación para poder comenzar a alimentarlo con los nombres de las personas que han fallecido, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, fecha de defunción, en qué sitio y el número de cédula, para ir teniendo hacer primero esto que yo he manifestado como una memoria informática, una memoria en la nube de toda esta gente que no tiene que pasar a ser una cifra, sino tiene que quedar en el colectivo como una persona que pereció en esta pandemia. ¿Sí? Pero bueno, si alguien tiene conocimiento, escriban con toda confianza y los estamos charlando y vemos si podemos madurar la idea. Igual voy a publicarla en el Facebook, a ver si de pronto alguien por ahí con más conocimientos y con más claridad para este tipo de cosas puede dar una mano. Dicho esto, voy a poner siempre la cancioncita que se ha convertido como en una pequeña, como una pequeña caballa de batalla, y también a desear las mejores cosas dentro de esta cuarentena, que ustedes dentro de lo que se pueda junto a su familia estén bien, que puedan tener su agenda de actividades en el día y que traten de que cada día que pasa lo vean como la superación de un poco más, de un peldaño más frente al problema del COVID. Sí, se les aprecia mucho la presencia y el aguante, ¿sí? Y bueno, si Dios lo permite, probablemente mañana estaremos por acá. Cuídense mucho, una muy buena noche con todos, las mejores vibras. Chao.